Hola, mi nombre es Eduardo Regueiro y en este primer capítulo de Fotografía para Principiantes vamos a dar un repaso a lo que es una cámara fotográfica y lo que es el triángulo de la exposición. Y vamos a entender cuál es la relación que existe entre el triángulo de la exposición y la cámara fotográfica en sí. Vamos a poder reconocer los controles, los mandos, formas de medir la luz en fotografía. Para aquellas personas que empiecen ahora y se interesen por la fotografía, créanme que es un buen momento para ver este curso porque vamos a empezar con los fundamentos más esenciales, que yo creo que una base fundamental para nuestro desarrollo y aprendizaje. Sin más dilación, pues vamos a pasar a lo que decía en la presentación. Primero vamos a hablar de la cámara fotográfica. Seguramente tienen una, dos, si tienen un teléfono tienen una cámara fotográfica, probablemente tengan cámaras fotográficas o no necesariamente, porque con un teléfono se pueden hacer fotografías. Ustedes seguramente están familiarizados con estas rueditas que ven aquí, con todos estos controles, y muchos de ustedes quizás estarán preguntándose, ¿y esto qué es? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explicar cada una de estas ruedas, qué es, para qué sirve, qué significan esos numeritos que hemos visto toda la vida en las cámaras y que muchos de nosotros quizás aún no sabemos o no entendemos bien a qué se refieren. Lo primero que hay que decir que la fotografía, como su propio nombre indica, en latín quiere decir escribir con luz, que es exactamente lo que hacemos los fotógrafos. Sin luz no existe la fotografía. Sin embargo, para que se produzca una correcta exposición, hacen falta no solamente una cámara fotográfica, pueden ser cámaras muchísimo más antiguas e igualmente vamos a poder obtener una fotografía. Sin embargo, como todo evoluciona, pues las cámaras no han sido una excepción y hoy en día contamos con una tecnología de cámaras fotográficas importantísima y sobre todo es alucinante si las comparamos con no hace mucho tiempo atrás. Y es una de las razones por las cuales la fotografía se ha hecho tan popular en el mundo y hay tanta gente que ha optado no solo como medio de vida, sino que la mayoría probablemente lo tiene como su hobby o uno de sus hobbies, sino el principal. Para que se produzca una imagen, nosotros necesitamos conocer todos estos controles que están aquí. Primero tenemos que saber cómo se produce la fotografía. Yo se los voy a explicar de una manera bastante rudimentaria, porque luego ustedes van a tener la posibilidad de profundizar en esto. Y yo lo que quiero es no quedarme en esos tecnicismos que a veces aburren. Tenemos que entender que cuando hacemos una fotografía, por supuesto, este es el objetivo y este es el cuerpo de la cámara. Hay diferentes tipos de objetivos que en el próximo capítulo los vamos a ver. Y vamos a ver cuáles son las diferencias y los usos que cada objetivo tiene, o los mejores usos que podemos darle a cada tipo de objetivo. Vamos a quedarnos con la idea de que la luz entra por aquí, la imagen que estamos capturando, en este caso que es una cámara sin espejo, que ya tendremos también la oportunidad de explicar la diferencia entre lo que es una cámara reflex y una cámara sin espejo. La luz viaja a través de los objetivos, el objetivo está lleno de cristales cóncavos y convexos que por una fórmula matemática tratan esa luz que entra, y esos reflejos de la luz son los que nos hacen que se produzca esa imagen que queda grabada en los casos de las cámaras digitales en el sensor y luego posteriormente pasan a una tarjeta de almacenamiento. Hacen un viaje interno que en las cámaras sin espejo es muy sencillo, en las cámaras con espejo es un poco más complicado porque pasan a través de un pentaprisma. En las cámaras con espejo pues hay un pentaprisma donde se comporta un poco diferente, por eso es que las cámaras con espejo tienen un visor óptico y las cámaras sin espejo tienen un visor electrónico, que es como una pantalla. Pero el principio, la fotografía, la manera de exponer y toda la técnica a utilizar es exactamente la misma, no solamente con estas cámaras digitales, sino con las cámaras analógicas. Es exactamente igual. Para que se produzca la imagen, para que esa imagen se produzca de forma correcta y que tú puedas ver la fotografía correctamente expuesta, primero tenemos que entender a qué llamamos una correcta exposición. Es cuando la cámara recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena que estamos fotografiando. Bien, ¿y qué necesitamos nosotros para producir una correcta exposición? Es allí donde tenemos que conocer a este caballero que está aquí, que se llama triángulo de la exposición. Este triángulo de la exposición
Si ustedes se dan cuenta, como su propio nombre indica, es un triángulo donde hemos puesto 3 variables. Esas 3 variables tenemos que entenderlas, todas y cada una de ellas, porque esas son las que con las que vamos a vivir toda nuestra vida de fotógrafos. Y va a llegar un momento en que se van a convertir en algo orgánico y ya no vamos a tener que pensar a qué velocidad tengo que disparar, en qué ISO tengo que configurar la sensibilidad del sensor y qué apertura le tengo que dar al objetivo para conseguir una correcta exposición. Porque vamos a conocer también nuestra cámara y vamos a conocer también cómo se comporta la luz a través de los objetivos de nuestras cámaras, que vamos a ser capaces de exponer de manera correcta sin utilizar ningún automatismo de la cámara. Porque vale decir, si yo pongo aquí en automático y aquí, aunque no lo vean, en automático, vamos a poder hacer fotografía, mirar a través del visor, pulsar el obturador. En la mayoría de las cámaras viene configurado por defecto que al pulsar la mitad del obturador la cámara hace el enfoque y luego disparamos. Y vamos a hacer una fotografía. Eso no es lo que nosotros vamos a hacer nunca. Es más, yo sería capaz y les aconsejaría ya desde aquí que de una vez desechen la idea, si es que lo están haciendo así, que se olviden de cualquier automatismo en la cámara. En este curso no vamos a aprender a utilizar automatismo. Como les decía, estas variables tenemos aquí como base el ISO, que si se fijan ustedes tiene una numeración 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Luego tenemos la velocidad, que tiene 1 partido por 250, 1 partido por 125, 1.60, 1.30, un quinceavo, un octavo, un cuarto, medio y 1. Luego tenemos la apertura, en este caso desde F2 hasta F32. Prestar atención porque esto es más fácil de lo que mucha gente se imagina. Nosotros vamos a medir la luz siempre. ¿Cuál es nuestra materia prima? La luz. Esa es nuestra materia prima. Nuestra herramienta es la cámara fotográfica y nuestro lienzo es, en mi caso que hago fotografía de paisaje, quien se dedique al retrato, pues el lienzo serán las caras de sus modelos, dependiendo de las condiciones de luz. Por supuesto, si estamos haciendo fotografía en un estudio, la gran diferencia entre hacer fotografía en un estudio y hacer fotografía en la naturaleza es obvia. En un estudio tenemos un ambiente controlado. Nosotros podemos, a través de flashes, luces, reflectores, controlar y crear la luz. Mientras que en la naturaleza tenemos que trabajar con la que tenemos. Yo madrugo muchísimo para capturar los amaneceres porque es el momento donde se produce la luz que a mí particularmente me gusta más. Para que se produzca esa exposición correcta que vemos aquí, tienen que armonizar estos 3 valores, tienen que estar en armonía. Y cuando digo en armonía, imagínense ustedes que tenemos una mesa con 3 patas. Si yo a una de las patas le corto 10 centímetros de longitud, la mesa se va a quedar inestable, ¿verdad? No se va a poder mantener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que compensar esos 10 centímetros que le agregué a una pata en las otras 2 para que la mesa vuelva a quedar estable. Nuestro objetivo como fotógrafo siempre va a ser que la mesa quede estable. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Todas las cámaras tienen un medidor, que esa flechita que ustedes ven en los visores de las cámaras que se va moviendo hacia la izquierda y tiene una escala negativa y positiva, eso es el exposímetro. Pero sin embargo son una referencia que utilizamos y que ustedes van a utilizar más como una referencia para saber dónde está la correcta exposición. Y algunos dirán, bueno, si yo pongo esa exposición en 0, va a ser una exposición correcta. Y en términos lógicos sería así. De hecho, si volvemos a nuestra cámara y la tenemos en automático, como yo les decía hace un rato, poniendo todo en automático, la cámara va a tender a buscar esa exposición, ese poner el exposímetro en 0 y disparar. Que no necesariamente esa va a ser una correcta exposición. Unos parámetros que escogió la cámara. Y nosotros como fotógrafos no queremos eso.
porque somos nosotros quienes, sabiendo y conociendo lo que significan cada uno de estos valores, la apertura del diafragma, la velocidad de disparo y el ISO, vamos a saber exactamente qué es lo que vamos a lograr, porque también va a depender del resultado que queramos conseguir. ¿Por qué hay números en este triángulo? ¿Qué significan estos números? Recuerden siempre esto: todo en fotografía se mide en pasos de luz. Digamos, esas tres escalas que ustedes ven allí, apertura, velocidad e ISO, son exactamente lo mismo a pesar de que los números sean diferentes, pero están medidos en pasos de luz. Cada variable de estas, la apertura, la velocidad y el ISO, tienen una nomenclatura diferente y es muy fácil entender el por qué. Primero vamos a entender qué es el ISO, sobre todo aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer fotografía analógica, donde no era ISO sino ASA, que era la sensibilidad de la película que utilizábamos para hacer la fotografía. Había ASA 100, ASA 125, 400, 800, más alto sea el número, como aquí lo vemos, 100, 200, 400, 800, 600, 1600 y 3200, más alta es la sensibilidad que le estamos dando al sensor de la cámara. ¿Y qué problema tiene esto? Ruido. ¿Cuál es la razón para que un fotógrafo aumente este valor? Pues la razón primordial es la falta de luz o una condición de poca luz. Vamos a dejar lo del ISO hasta aquí porque tengo que explicarle los tres para que ustedes entiendan la relación. Quédense ahora mismo con que el ISO es la sensibilidad del sensor, por supuesto, y medido en pasos de luz. De 100 a 200 hay un paso, de 200 a 400 hay un paso, de 400 a 800 hay un paso, a 1600 hay un paso y a 3200 hay otro paso. Quiere decir que si yo tengo mi cámara en el ISO nativo, eso es algo que tenemos que aprender, cuál es el ISO nativo de nuestras cámaras. Dependiendo de la cámara, pues por lo regular es ISO 100 o ISO 200, dependiendo de la cámara. Hay unas cámaras más profesionales que su ISO nativo es 50 o 64, dependiendo de la marca y del sensor que tenga. En los ejercicios prácticos lo veremos. Ahora ustedes se tienen que quedar con que nosotros tenemos que intentar conseguir la exposición correcta utilizando el ISO más bajo o el ISO nativo de la cámara. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Eso lo tenemos que ver en las especificaciones de nuestra cámara y para ello tenemos que leernos el manual de nuestra cámara. Sin importar la marca, el modelo, todas las cámaras parten del mismo principio. Aquí no vamos a dar cursos de cámaras Canon, Fuji, Nikon, no. Es exactamente igual para todas las cámaras, solo que en unas está en un lado en el menú y en otras está en otra parte, pero es exactamente lo mismo. Esta teoría que yo les estoy contando vale para cualquier cámara. Si ya entendimos que el ISO se mide en pasos de luz y la escala va de 100, en este caso hasta 3200, aunque las cámaras modernas ya van por 52000, que es un ISO absurdo que yo jamás he utilizado y no me hace falta utilizar y seguramente ustedes tampoco. Pero simplemente se los digo a modo informativo. Me parece que esta escala de 100 a 3200 es suficiente para los primeros pasos que estamos dando ahora. Ya sabemos que la sensibilidad se mide en pasos de luz y que van de 100 a 3200. Entonces yo digo, bien, pues yo voy a hacer una fotografía y quiero que sea a ISO 100. Y aquí fíjense ustedes que en esta cámara la escala ISO va de 160, primero tiene una L de low, que esto es lo que yo les decía que se puede bajar electrónicamente, que no lo vamos a ver ahora. Fíjense ustedes, el ISO nativo de esta cámara es 160, no es 100, pero llega hasta 12800 y después de 12800 tiene una H de high, que esto es subir el ISO de forma electrónica también y no es nada aconsejable. Se los digo a modo informativo para que ustedes puedan entender de dónde viene esta escala. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre 200 y 400 hay dos puntitos.
Esos puntitos que son, recuerden que todo se mide en pasos de luz. Pero si yo acabo de decirles en el triángulo de la exposición que de 200 a 400 hay un paso de luz, estos puntitos, ¿qué quieren decir? Estos puntitos quieren decir tercios de paso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de ser muy precisos a la hora de exponer y en lugar de aumentar o disminuir en pasos enteros, podemos aumentar o disminuir en tercios de paso. Es por eso que de 200, un tercio de paso más es 200 más un tercio, más 2 tercios y 3 tercios, que sería el paso completo hasta 400. 200 es de 200 a 400, hay un paso y de forma intermedia tenemos los tercios. A lo mejor yo no necesito subir aquí, vamos a hacerlo. A lo mejor yo tengo mi cámara aquí configurada en 160 o en 200, por ejemplo, porque hay una condición de poca luz. A lo mejor yo no necesito subirla a 400 porque me genera mucho ruido. A lo mejor si la tengo en 200, solamente subiendo un tercio o 2 tercios de paso es suficiente. Y así no tengo que subir a 400 porque recuerden que mientras más subo el ISO, más ruido se va a generar. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo práctico y se van a dar ustedes cuenta exactamente lo que digo. Eso es el ISO. Recuerden que el ISO es la sensibilidad con que la luz es captada en el sensor. Si amplificamos esa sensibilidad, se produce ruido. Si la disminuimos, pues el ruido será inexistente. Y si podemos trabajar al ISO nativo de la cámara, que en el caso de esta cámara es 160, pues mejor. A no ser que por aunque estas cámaras, ya les digo que en ISOs altos se comportan muy bien y el manejo del ruido es bastante bueno y utilizable. Lo pueden probar ustedes con sus propias cámaras. Hagan una foto y cambien de ISO y se van a dar cuenta de que mientras más lo aumentan, pues más aumenta el ruido. Yo creo que en la parte del ISO hemos entendido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me define a mí? El ISO ya sabemos qué es lo que lo define de momento. Que necesitamos utilizar o queremos utilizar el ISO nativo de la cámara. ¿Para qué? Para evitar el ruido. Pero entonces todavía nos quedan dos variables que todavía no hemos visto. La velocidad. ¿Qué es la velocidad de obturación? Es ese tiempo en que la cortinilla abre, entra la luz y se cierra. Eso está medido en tiempo. Eso se mide en tiempo. Por eso no se puede medir en sensibilidad como el ISO. Hay que medirlo en tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo un segundo que medio segundo. Un segundo es el doble de medio segundo. Un cuarto es el 25% de un segundo. Un octavo es un segundo partido por 8. Un quinceavo de segundo es un segundo partido por 15. Es mucho. Ahora razonemos esto. Aquí tengo la velocidad. Aquí hay una A de automático. Aquí hay una B de bulb. Esto es para que si yo la configuro en B, yo pulso el obturador y la máquina va a estar exponiendo o va a estar entrando luz hasta que yo suelte el obturador. Eso no lo vamos a ver ahora porque eso es para fotografía de larga exposición, que lo vamos a ver, pero no ahora. Esto de T es para nosotros ponerle el tiempo, un timer, de cuántos segundos o cuánto tiempo queremos que haga la exposición. Que se quede abierto un segundo, medio segundo, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, etc. Pero luego empieza aquí una escala de 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60. ¿Y esto qué es? Vamos a razonar, ¿esto qué es? Es lo mismo que estábamos viendo en el triángulo, es exactamente lo mismo, solo que aquí no nos ponen la fracción. En la cámara nos la ponen 250, 125, 500, 1000, pero siempre es partiendo de la base de 1. Entonces sería un segundo, esto sería medio segundo, o 1 sobre 2, que sería medio segundo. Si lo vemos aquí, lo vamos a entender mejor. 1 sobre 4, que sería el 4, 1 sobre 8, un quinceavo, un treintaavo,
un 30avo, un 60avo, un 125avo y así hasta un 8000avo de segundo, que es lo que un obturador mecánico es la máxima velocidad a la que puede disparar normalmente un obturador mecánico, porque luego podemos hacer fotografías con un obturador electrónico que no obtura mecánicamente, no abre y cierra un diafragma, sino que simplemente hace una captura de la imagen electrónicamente. Entonces recordemos, el ISO está medido en pasos de luz que van desde el ISO nativo de la cámara hasta lo que el fabricante dice que soporta aceptablemente. Esto es para todas las cámaras igual. Esto es un estándar. Y luego, ahora estamos viendo que la velocidad de obturación, que es el tiempo que tarda el obturador abierto recibiendo la luz de ese paisaje o de esa persona que estamos retratando, está medido en segundos, en tiempo. Y por eso esta escala es así. Y volvemos a nuestro triángulo y aquí lo vamos a entender mejor quizás luego en un segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo, un quinceavo, un treintavo, un sesentavo, un 125 y 1/250. Así medimos la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de obturación, quise decir. Entonces, ya hemos entendido que el ISO es la sensibilidad y la velocidad de obturación es el tiempo que tarda el obturador en permitir el paso de la luz a través del lente. Y está medido en tiempo. Por eso la escala no puede ser igual a esta. Porque el tiempo tiene su propia escala de medición. Y luego, entonces vamos a imaginarnos que nosotros con el ISO 100 estamos viendo a través del visor de la cámara y entonces decidimos que estamos en un lugar donde si yo configuro la velocidad a un 125avo, por ejemplo, volvemos otra vez a nuestra cámara y vamos a configurarlo a un 100. Entonces teníamos aquí el ISO en 160 y nosotros vimos a través del visor y nos damos cuenta que a un 125avo yo veo bien, parece que la exposición está bien, no se ven partes muy quemadas ni subexpuestas muy negras. Vamos a aprender estos términos: sobreexposición y subexposición. Cuando hablamos de sobreexposición nos referimos a esas fotos que ustedes ven con el cielo blanco o toda la foto blanca, quemada, inservible. Ahí decimos que la foto está sobreexpuesta. Y al contrario, cuando vemos que simplemente la foto es negra totalmente, decimos que está subexpuesta. No hay ningún tipo de información. Pero nosotros, como hemos visto a través del visor, nos dimos cuenta de que parece que un 125avo de segundo es una buena velocidad para captar esa imagen o ese retrato o ese paisaje que estamos viendo. La última variable de ese triángulo de la exposición, que es la apertura. ¿Y ahora qué pasa con la apertura? ¿Que es otra medida diferente? Sí, es otra medida diferente. Y se mide en Fs. Son pasos de luz, paradas de luz. Hay mucha gente que les dice paradas, stops. En inglés son stops. El lenguaje universal, la apertura del diafragma se mide en F para fotografía. Si hablamos de objetivos para cine, ustedes van a ver que en lugar de F es una T de Teruel. Eso lo veremos después, se los digo para que lo sepan. El F, cuando nosotros vemos FO, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, son aperturas de diafragma. ¿Y qué significa eso? Yo se los voy a enseñar ahora mismo en vivo. Fíjense, aquí cada vez que yo cierro es un paso. F22, F16, F11, F8, F5.6, F4 y F2.8, que es la máxima apertura de este objetivo. No cierra a F32 y no abre a F2.
Y es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que mientras es más alto el número, en lugar de abrir estoy cerrando. Exactamente es así. Y esto lo van a aprender ustedes. F2 en este caso de esta escala que vemos aquí es un objetivo imaginario. Imaginemos un objetivo que tenga, en lugar del que yo les acabo de mostrar, que llega hasta F22, desde F2.8, este llega de F2 a F32. Quiere decir que la máxima apertura de diafragma de ese objetivo no es F32. La máxima apertura de ese objetivo es F2. Y la mínima apertura, por lógica, por ende, por deducción absoluta, es F32. A F32 es un agujerito mucho más pequeñito que el que ustedes vieron aquí a F22. Hay objetivos que son bastante caros, por cierto, que pueden ser hasta de... Nikon tiene uno ahora de F0,95, que abre, imagínense, eso es súper luminoso. ¿Y por qué decimos que es súper luminoso o súper rápido? Cuando un objetivo tiene una apertura con un número muy pequeñito, F2, F1.8, F1.4, F1.2, F1 o F0.95, decimos que es un objetivo rápido, que es un objetivo luminoso. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, viendo cómo funciona la apertura del diafragma, cuando abrimos a F2, en este caso, o a F2.8, vemos que el objetivo está totalmente abierto y que por ahí entra muchísima luz. Sin embargo, cuando cerramos el diafragma a F32, lo que queda es un agujerito pequeñito por el cual solamente pasa una mínima cantidad de luz. Que los objetivos que no abren a F2.8, ustedes se van a dar cuenta que los objetivos más baratos empiezan hay algunos de F4 que son muy buenos, no quiere decir que sean malos, sino baratos y ligeros, porque mientras más luminosos son más pesados y mucho más caros. ¿Y por qué más pesados? Porque tienen que llevar mucho más cristal, muchos más grupos de cristales internos para poder conseguir esas aperturas tan grandes de F1.4, 1.2, F1, inclusive F0,95. Entonces son objetivos que son grandes, pesadísimos. Los objetivos se dividen en objetivos fijos, que tienen una focal fija, que no puedes, el zoom lo haces tú con tus piernas caminando, y existen los objetivos zoom, que tienen una distancia focal que va de un rango a otro, y con una apertura que puede ser constante o puede variar dependiendo de la apertura. Por ejemplo, este objetivo que tenemos aquí, si ustedes se fijan, vamos a aprender a leer la información que nos dan los objetivos. Fíjense ustedes, este objetivo nos dice que es un Super EVC. Esto es una nomenclatura de Fuji. No sé qué quiere decir. XF es la montura, es para esta montura de cámaras, para estos modelos de cámaras Fuji. 18-55 milímetros, esto nos dice inmediatamente que es un zoom. Sabemos que este objetivo va desde 18 milímetros, que es angular, hasta 55 milímetros, que se considera como un telemedio, o donde empezaría eventualmente en la nomenclatura de teleobjetivo. Y luego tenemos aquí una serie de números que ya vamos a identificar y vamos a aprender qué dicen, qué información nos dan. Nos dan información importantísima y vamos a saber qué objetivo es. Entonces ya sabemos que es un zoom, que abre de 18 a 55 milímetros. Este 1 quiere decir, a 18 milímetros, este objetivo es capaz de abrir el diafragma a 2.8. Y en la apertura más telefoto que tiene, que es 55, no abre a 2.8, va perdiendo luminosidad. Es la máxima apertura. Yo puedo abrir este objetivo, máximo que lo puedo abrir es a un diafragma de F4, estando en 55. Es decir, que si yo hago esto, este objetivo yo no va a abrir nunca a F2.8. Para que abra a 2.8, utilizar la focal de 18 milímetros. Entonces ya aquí nos pone 2.8. Ya sabemos que ese objetivo abre a 2.8. Esto es el estabilizador de imagen que viene con un estabilizador de imagen, que es este que está aquí,
que aquí está el switch. Vamos a ver si puedo. Este OIS, ¿se dan cuenta? Aquí todo el rango focal está aquí. Va desde 18, 23, 35 hasta 55. Por eso sabemos que es un 18-55. Y este en concreto, aquí nosotros, si tenemos el objetivo en manual, en esta rueda que está aquí, podemos cambiar la focal. Y yo creo que hoy hemos aprendido algo muy, muy importante en la fotografía, pero muy importante, que lo vamos a utilizar siempre. Por supuesto, no nos vamos a poner a pensar, el triángulo de la exposición, qué velocidad tengo. No, va a llegar un momento en que esto se va a convertir en algo tan orgánico, y créanme que con un gran margen de acierto. Es normal, que no es que yo sea, no, eso lo van a hacer ustedes porque van a aprender, van a conocerla. La cámara se va a convertir en la extensión de nuestras manos y no solamente de nuestras manos, sino de nuestro cerebro y también, ¿por qué no?, de nuestro corazón, que al final de cuentos o de cuentas es el que va a sentir esa escena o va a retratar a esa persona. Es nuestro corazón el que está sintiendo cosas y el que nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Y eso es lo que le va a dar un toque genuino, particular, personal, y que nos va a convertir en fotógrafos que, a pesar de que fotografiemos lo que fotografiamos todos, nos va a hacer no mejores ni peores, sino diferentes a todos. Y hacia allí es donde tenemos que ir. Pero para llegar ahí tenemos que convertirnos ahora en mecánicos y conocer a esta herramienta que es la base fundamental para poder conseguir esto que yo les estoy diciendo. Lo que sí es importante es que lo aprendan y lo entiendan. Y si tienen alguna duda, por favor, no se corten en lo más mínimo. Por favor, déjenmela en los comentarios, que créanme que a todos los que me pregunten algo se los voy a responder. Todas las personas que me preguntan cosas, no solamente en YouTube, sino en otras redes sociales. Yo tengo un grupo en Facebook que lo tengo hace muchísimos años y somos un grupo bien, bien, bien simpático, y donde hay gente maravillosa, y donde compartimos fotografías y hablamos no solamente de fotografía, sino de la vida, y la pasamos muy, muy bien, básicamente porque la gente que allí está es maravillosa. Les voy a dejar el enlace en caso de que quieran unirse a... También tengo una página en Instagram que estoy aprendiendo a utilizarlo, se los confieso. Es una red social que para mí es un poco confusa y poco práctica, aunque hay mucha gente que vive, que dice que funciona muy bien, pero no, para mí, no sé, debe ser por mi edad que es complicado para mí entenderla. Esto ha sido todo por hoy. Este es el fin del capítulo 1. Espero verlos por acá preguntándome cosas, discutan entre ustedes mismos, porque seguramente aquí hay gente que ya conocía estas nociones, y seguramente que en lugar de esperar a que sea yo quien responda, van a saber la respuesta y yo estoy seguro de eso, les van a dar respuestas acertadas, y si no lo fueran, pues yo intervendría para hacer las correcciones que yo considere que hagan falta, porque muchas veces creemos que estamos diciendo algo bien. Yo mismo puedo haberme equivocado en alguna cosa, y si es así, si ustedes lo consideran así, por favor háganmelo saber, porque ninguno es perfecto, nadie es perfecto, ni pretende serlo, y yo menos que nadie soy el más imperfecto de todos. Así que muchísimas gracias por estar ahí, y los espero en el siguiente capítulo. Hasta la vista. ¡Chao! Y no olviden suscribirse al canal. Por favor, ayúdenme. Si les parece que el contenido ha sido interesante, si han aprendido algo, inclusive si consideran que está mal, háganmelo saber, y sobre todo suscríbanse y compartan este contenido para tener la oportunidad de llegarle a más personas y hacer que más personas vengan a disfrutar del contenido que aquí hacemos con tantísimo cariño para toda la gente que quiera realmente aprender fotografía. Hasta la vista. ¡Chao!